Bienvenidos a Galería VIP. Les vamos a presentar un thriller policíaco político llamado Justicia, por Gerardo Ladeaga. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo diría encantado de estar contigo. Cuéntanos un poquito, va a ser como un documento histórico de lo que México fue hace 20 años, si lo vemos en 20 años. A mí me encantaría que así fuera. Yo lo que he tratado de hacer más que un thriller policíaco o más que un thriller político es un fresco de cómo veo yo a nuestro sistema de justicia penal. Y empiezo desde la escuela, o sea, cómo están los estudiantes de Derecho preparándose para enfrentarse a los retos en este ámbito de la justicia penal, cómo funcionan los abogados, cómo funcionan los jueces, los agentes del Ministerio Público, los ministros de la Suprema Corte, el sistema carcelario. Lo que yo he querido hacer en Justicia es presentar un fresco para que, dejar constancia, para que quede constancia de cómo siento y percibo yo a este sistema de justicia penal, y te lo adelanto, laberíntico, oscuro y anquilosado. Nuestros códigos de derecho penal federal y de procedimientos penales son de los años 30. En los años 30, para hacer frente a una delincuencia, los años 30 parecían adecuados. Hoy estamos en el siglo XXI y no tienen ya ninguna posibilidad de ser eficaces contra una delincuencia cada vez más sofisticada y más compleja. Para enfrentar una delincuencia organizada es necesario cambiar completamente el sistema, pero esto es lo que tenemos hoy. ¿Tu percepción cambió de cuando estudiaste Derecho al ejercicio como tal y ahora como escritor de lo que es justicia? Enormemente, Joely. Yo recuerdo que cuando estudiaba en la Libre de Derecho, por cierto, la protagonista de la novela Justicia, que acaba de publicar Alfaguara, es un estudiante de la Libre de Derecho, donde yo estudié, completamente distinto. Y cuando yo estudiaba ahí, me sentía angustiado de estar aprendiendo una gran cantidad de cosas que no me iban a servir para nada, como derecho romano. Pero hoy se sigue enseñando derecho romano. Y la protagonista de la novela dice, ¿para qué diablos aprendo la legis actio per judicis arbitrire postulationem? ¿O para qué demonios aprendo la forma de manumitir esclavos cuando México requiere cosas completamente distintas? Y es un poco la zozobra, y retrato un poco a la protagonista en la Escuela Libre de Derecho, aprendiendo cosas que creo que no le van a servir para nada, como a mí no me sirvieron para nada. ¿Es diferente la percepción de justicia de Emilia al magistrado Ávila? Sí, el magistrado Ávila es un poco más como yo soy. Justicia es como yo hubiera querido ser. Emilia es como yo hubiera querido ser. Emilia es mucho más idealista, mucho más arrojada, es mucho más valiente que yo. El ministro Ávila es un poco lo que soy yo. Bueno, ya estoy en el ámbito del derecho, yo me siento abogado y me siento novelista, y me siento tan abogado como novelista. No puedo decir soy una cosa o la otra nada más. El ministro Ávila de pronto ya está en este sistema y dice, bueno, ya que estoy aquí y ya que estoy inmerso en esto, quiero hacer lo más que pueda y lo mejor que pueda con los instrumentos que tenga a mi alcance. En eso se parece mucho más el ministro Ávila a mí que Emilia. Emilia es más valiente. Emilia va a decir o derecho o literatura. O música, perdóname, estoy proyectando. Sí, o derecho o música. Porque Emilia toca el cello y le encanta la música. Y ella finalmente va a tener que tomar una decisión, o el derecho o la música. ¿Pero hay algún concepto como tal de justicia que sea el que tú retomas o el que ejerces en tu vida? Mira, la verdad es que justicia es una palabra muy complicada. Desde los tiempos más antiguos la gente se pregunta qué es justicia. Y hay definiciones clásicas, pero cada personaje de la novela tiene una definición de justicia. Algunos ministros de la Corte dicen, bueno, pues lo que está en el código, si yo hago lo que está en el código, eso es justicia. Pero hay otros que piensan que la justicia es mucho más allá, y como se dan cuenta que el sistema no les está respondiendo, deciden hacer su propia justicia. Cuando un sistema penal es tan complicado, tan laberíntico y tan oscuro como el que nosotros tenemos hoy en México, pues se presentan dos fenómenos que están muy estudiados. Por un lado, la corrupción. Yo no voy a entrar a esas marañas ininteligibles. ¿Cuánto me cuesta? O bien, la violencia. O sea, ni entro yo en esas marañas horripilantes, ni voy a corromper a nadie. Yo con 2 balazos arreglo el problema. Y yo creo que en gran medida la violencia que hemos visto en México se podría explicar a través de la oscuridad y de la complejidad del sistema penal. Pero en este caso, lo que llama la atención es que se encuentra un cuerpo en un evento del jefe de gobierno.
Así empieza la novela, en efecto. Retoma, todos los periódicos se van con la idea de si hay, o sea, aparece un cuerpo en un asesinato, pero es en un evento público. Así es, en realidad, o sea, hay que buscar quién cometió ese delito porque de repente alcanza dimensiones en medios de comunicación, más que por perseguir la justicia y el esclarecimiento. Yo no digo que así sea, yo digo que así puede ser. La ventaja de una novela, a diferencia de un documental como por ejemplo Presunto Culpable, en que tiene que justificarse cada cosa y hay que decir por qué se edita esto y no se edita aquello, justicia es un ejercicio de imaginación. No hay denuncia a ninguna persona. Todo es algo que puede ser. Y repito, cuando hay tanta oscuridad, todo puede ser. Y la novela comienza cuando fabrican a un culpable, porque el jefe de gobierno se ve obligado a dar cuentas rápidas y le ordena al procurador que en 3 días tenga aclarado un asunto. Pues el pobre procurador es un académico, también hablo de los académicos, el pobre procurador es un académico que sabe mucha teoría de Rossini, de Jacobs y del funcionalismo penal, pero no sabe cómo investigar un asunto. Y el subprocurador, que tiene años ahí, le dice, jefe, yo me encargo. Y va a la cárcel y encuentra a un hombre que está ahí condenado por haber envenenado a su madre, al que le dieron 40 años, y le dice, te vamos a dar 20. Pero tú di que mataste a la niña de la Alameda. Oye, pero yo ni la conozco. No, por eso ese es el trato. El punto es, ¿se puede dar esto? Claro que se puede dar. Con un sistema tan terriblemente caliginoso, tan terriblemente opaco como el que tenemos, por supuesto que se puede dar eso. Y la ética del procurador queda en entredicho con el nombramiento, etcétera. ¿Cómo se va cambiando uno como persona cuando llega a ese tipo de cargos donde tienes que equilibrar entre la justicia y el deber que te puede exigir un jefe? La política del ámbito penal se ve contrastada con esta frase que decían nuestras abuelas: en el arca abierta el justo peca. Parafraseando a las abuelas, en el mundo oscuro, pues hasta el más bueno y hasta el más competente y hasta el mejor intencionado de los hombres puede volverse un corrupto. La oscuridad es un campo muy fértil para la corrupción. Y eso le pasa al procurador de mi novela, al procurador Ballesteros, que de repente, bueno, él es un hombre con buenas intenciones, deseoso de hacer valer los derechos humanos, pero en un mundo tan oscuro, dice, pues no pasa nada si hago esto, si muevo un poco más acá o si quito allá. Y de pronto se siente tentado este hombre originalmente competente e íntegro a fabricar culpables, porque eso lo permite el sistema. Mi denuncia no es al procurador, no es a la persona, es al sistema, a un sistema que permite todo esto y que de alguna manera lo suscita también. ¿Y te decepciona este sistema en el que estamos inmersos? Ya no, ya mi edad, ya por todo lo que he visto ya no me puede decepcionar, simplemente me provoca a tratar de hacerlo mejor. Justicia, me parece, es una... convergen mis dos grandes vocaciones, el derecho y la literatura. Bueno, o sea, es un ejercicio literario, por supuesto. Me esmeré en que tenga algún valor literario. La novela está escrita en 2 tiempos, en presente y en pasado, pero también está escrito desde perspectivas distintas, desde la primera, segunda y tercera persona del singular. Cuando hablo de un taxista, él siempre habla en primera persona, un taxista que es el personaje importante de la novela, y él dice, yo hago, yo veo, yo digo, yo voy. La protagonista, Emilia, la chelista, que estudia Derecho también en la Libre de Derecho, siempre entra a la novela en segunda persona. Tú sabes que eres hermosa, sin embargo te debates entre la música y el derecho. Te inquieta que pasa esto y aquello y te preguntas qué puedes hacer. Y también hay la tercera persona, la del narrador omnisciente, que utilizo para hablar del sistema carcelario, por ejemplo. Esa mañana Eric entró a la celda y fue enfrentado por un sujeto de la Santa Muerte, en fin. ¿Fuiste tomando casos que de repente llegaban en cuanto le ibas escribiendo o ya tenías todo planchado y nada más fue cosa de sentarte a escribir? Mira, la novela me llevó 6 meses, escribir eso me llevó 6 meses, del trabajo físico de escribir, pero la verdad es que es producto de 10 años de reflexiones, y es de 10 o 12 años de haber pensado mucho qué está fallando, por qué estamos como estamos. Tú me hiciste una pregunta muy inteligente al principiar este diálogo. Tú me decías, ¿esto va a ser un recuerdo de cómo estábamos? Yo creo que inevitablemente lo va a ser, o me gustaría que lo fuera, toda proporción guardada, como hoy leemos una revista de Painó o una revista de Riva Palacio, en el sentido de que la gente dice, mira cómo era el México de hace 150 años. La gente se ponía, las mujeres se preocupaban por sus varillas de los vestidos y se peleaban las hermanas. Oye, mi varilla, ¿dónde está? No, yo no la tengo. Sí, a ver, súbetela en agua, ahí está la varilla. Bueno, eso que hoy leemos y que nos parece simpático y que ya no ocurre, porque ya las mujeres no usan vestidos con varillas, bueno,
nosotros podemos recrearlo. Así me gustaría que se viera justicia en 20 años, el plazo que tú misma propones. Que la gente diga, oye, pero ¿cómo teníamos un sistema tan oscuro? ¿Cómo podíamos vivir en un sistema tan diabólicamente opaco? Caramba, y así era. Y me angustiaría, te lo confieso, que en 20 años la gente diga, oye, qué novela tan actual. Se escribió en 2012 y tiene una vigencia apabullante. ¿Esto no era actual hace 20 años? Sí, y hace 40, y hace 80. Pero yo espero que dentro de 20 años ya no sea nada actual. Que sea un documento, te digo, casi de novela costumbrista, que la gente diga, mira, así era ese México del muy lejano 2012. ¿Qué luces y sombras existen en la historia de nuestro país en cuanto a la justicia? Bueno, es que tenemos que elegir entre si somos un Estado de Derecho o un Estado democrático. La moderna corriente dice que somos un Estado democrático de derecho. El Estado de Derecho es, la ley se cumple, dura lex sed lex, punto, así dice la ley, se cumple. El sistema democrático es mucho más abierto, tiene una visión más de oportunidad. La reforma penal que se ha planteado para 2016, que tiene que entrar en vigor en 2016, genera, por ejemplo, el principio de oportunidad, en que la autoridad decide qué casos persigue y qué casos no. Esto asusta mucho a los promotores del sistema de derecho, todo debe perseguirse. En el sistema del Estado democrático, la gente dice, bueno, la verdad es que tenemos que elegir dónde ponemos más fuerza y dónde ponemos menos fuerza. Yo recuerdo que en alguna ocasión una amiga mía en Inglaterra le robaron su Walkman y fue a denunciar. Y el policía le dijo, con los datos que usted me da, de que le arrebataron en el metro eso, nosotros no podemos iniciar una investigación. Dijo, oye, pero me robaron. Bueno, pero nosotros no podemos iniciar. Con esos datos que un señor chaparrito, morenito, le arrebató el Walkman y desapareció en la turba, pues no tenemos ningún elemento más. Tomamos su nombre, y si usted quiere venir a traernos más datos, encantados de escucharla. Pero con eso que nos dice, no se vale. Y en el sistema de derecho, de pronto tú denuncias que te robaron tu reloj y te dicen, venga mañana, venga pasado, venga en un mes, a ver si nos da una ayuda para esto y venga en un año. Nunca van a poder investigar. Yo prefiero mucho más un sistema democrático en este sentido, en que hay que atender los casos más delicados, los casos que la sociedad exige que se atiendan, menos que los que tengan menos relevancia. Y aquí el concepto de relevancia es lo que nos permite entrar en este mundo de luces y sombras. ¿Cuál es una luz? La idea que tenemos hacia 2016 de tener un sistema mucho más moderno, acusatorio. ¿Cuál es una sombra? Que no podemos superar esto por todos los lastres y los intereses creados que hay en torno a nuestro sistema penal. ¿Los juicios orales pueden ayudar a dar luces, transparencia? Por supuesto, enormemente. Y yo soy un convencido de la necesidad de tener un juicio oral, porque todo mundo en un juicio oral se da cuenta de qué pruebas aporta la policía, de cómo el MP hace valer esas pruebas ante el juez, de por qué el juez está condenando o de por qué el juez está absolviendo. Cuando de pronto me dicen, el señor a la cárcel, ¿por qué culpable? Y yo nunca supe qué pasó. Eso a mí como ciudadano me agravia. Yo quiero saber de qué se acusa y qué pruebas se presentaron. O al revés, un sujeto que hace un montón de cosas y sigue libre, porque el juez lo decidió. Hoy, el artículo 17 de la Constitución dice que el juez tendrá que explicar su sentencia en audiencia pública. Esto entrará en vigor en 2016. Pero tenemos que ir educando a nuestros jueces para que aprendan a rendir cuentas. Los jueces son servidores públicos como cualquier otro servidor público y tienen que rendir cuentas. Y todo eso es lo que yo expreso de alguna manera en justicia. Los personajes se debaten entre estos valores y entre estos modelos. Y tampoco se podría negociar en lo oscurito por parte de la ciudadanía. Eso también sería un cambio con los juicios orales. Con esa pregunta me quiero quedar. Vamos a hacer una pequeña pausa. Gerardo Laveaga nos presenta Justicia. Ya volvemos. La historia que a continuación será presentada está basada en hechos reales, tragedias con distintos rostros y un mismo dolor. Confidencial, todas las emociones. TVC se siente. ¡No se muevan! ¡Ya no me voy a la cárcel! Lo lamento. Sabes que vas a morir. Pides que te clonen. Todo sale mal. Despertó hace 10 minutos. Solo hubo pequeñas complicaciones. Un encuentro con su clon no es lo más apropiado ahora. Vince aún cree que va a morir. Hay algunas dificultades, pero saldrá como lo planeamos. Se volvió loco. Videoclub Gourmet presenta Clonado para matar. Martes, 15 horas.
todas las emociones. TVC se siente. Este martes no te pierdas Sazonarte, que tenemos recetas deliciosas para ti. Vamos a hacer una ensalada de salmón con chícharos y eneldo. Nos vamos al mercado de San Juan, mercadazo. Y regresamos a hacer un pastel de manzana y zanahoria. No te lo pierdas aquí en Sazonarte, donde la salud de tu familia empieza en la cocina. Yo te espero. Es delicioso. TVC se siente. La hemorragia no para, doctor. Hay que ponerle otra unidad de sangre. Que haga cirugía, que se apure, este caso no puede esperar. Está respiratorio, está hipotenso, nos está yendo. ¿De quién tubar? No se puede entubar de espaldas. Sí, sí. Clave 1. Lunes a viernes, 12:30 horas. Todas las emociones. TVC se siente. Ustedes y nosotros tenemos una cita aquí en la Casa de Mujeres en TVC. Mujeres en TVC, lunes a viernes 9 horas. Es divertido. Todas las emociones. TVC se siente. Enrique Muñoz tiene la primera nota del día. También se exigió una vez más justicia. Un avión se estrelló el domingo en la mayor ciudad de Nigeria. 0 horas. Es objetivo. Todas las emociones. TVC se siente. Un espacio necesariamente verde. TVCN Ambientales. Lunes a viernes, 14:30 horas. Es objetivo. Todas las emociones. La mejor información de espectáculos está aquí. Hablar a lo macho. Lunes a viernes, 17 horas. Es atrevido. Todas las emociones. TVC se siente. Estás viendo Galería VIP. Gracias por seguir con nosotros. Gerardo Laveaga nos presenta Justicia y te preguntaba, la sociedad también tenemos mucho que ver con las injusticias que se cometen, incluso desde que también tratamos de negociar en lo oscurito una mochadita por ahí con el policía. ¿Cómo podemos ir cambiando? Negociar no es algo criticable, todo puede negociarse. El punto es que no es en lo oscuro. Hay cosas y el sistema acusatorio exige cierto grado de negociación. Pero negociación, yo te choqué tu coche. Si tú llegamos a un arreglo, te pago 2,000 pesos, tú dices, bueno, eso vale el golpe, se acabó, ¿para qué ir a juicio? No tienes sentido ir a juicio, ya lo arreglamos. Pero hay cosas que no se pueden arreglar. Hay cosas que tienen que ventilarse en un juicio, pero son las menos. El sistema de oportunidad, el sistema acusatorio que incluye este sistema de oportunidad, permite que tú y yo podamos negociar ciertas cosas. Sí, es cierto, te rompí los vidrios de tu casa porque me puse muy enojado y estaba un poco ebrio. Pero ¿para qué vamos a juicio? ¿Para qué echamos a andar todo el aparato de justicia? ¿Cuánto cuestan los vidrios de tu casa? Tanto. Te lo pago, te pido una disculpa pública y se acabó. Esto funciona en Finlandia, y esto funciona en Noruega, y esto funciona en Inglaterra y en Nueva Zelanda. Pero hay cosas que no pueden negociarse. Hay cosas, un homicidio, una violación, en fin, incluso un fraude, un delito patrimonial puede llegar a negociarse. Sí, yo compré un cheque, falsifiqué tu firma. ¿Cuál es el daño que te causé? 100,000 pesos. Te pago 120,000. Estoy poniendo ejemplos. Pero hay cosas que no pueden negociarse. Y tenemos que tenerlo muy claro, que sí y que no. Y no podemos dejar que todo acabe en corruptelas y en cosas oscuras y en cosas siniestras, porque entonces no estamos cumpliendo con la justicia que espera de nosotros la sociedad. Las penas sustitutivas son necesarias y fundamentales, ejemplo. Por supuesto. ¿Y en qué medida justamente las penas sustitutivas cambian al ser mexicano? Bueno, es que depende de lo que hayas hecho el castigo. Hoy todo se castiga con cárcel. Hagas lo que hagas, se castiga con cárcel. Y tenemos un sistema desproporcionado de penas. Tú sabes, por ejemplo, sacarle un ojo a una persona se puede castigar con 7 años de prisión. Darle una nalgada en el metro a una mujer también se puede castigar con 7 años de prisión. Eso es escandaloso. O sea, tenemos maltratar a un animal no está penado. Todo se evalúa en términos de cárcel, 1 año, 2 años, 3 años, y de multas por días de salario multa. Pero bueno, yo creo que todo eso exige una revisión de fondo y no podemos seguir funcionando con un sistema que en los años 30 funcionaba y que tenemos que cambiar.
Eso he buscado un poco en Justicia, provocar en el lector una inquietud en nuestro sistema penal y que se pregunta, ¿esto está funcionando? Y yo creo que la conclusión a la que van a llegar los lectores es que esto ya no está funcionando. Y sí, me basé en una historia, hice una historia con personajes y te repito, yo procuro que tenga algún mérito literario y espero que lo tenga, porque no solamente es una denuncia de carácter jurídico, es una novela que tiene un principio, que tiene un clímax, que tiene un desenlace y que me gustaría involucrar y enredar a los lectores y comprometer a los lectores con este tema que para mí es muy importante. Construir más cárceles o cárceles de muerte ya no es tampoco la solución. ¿Cuáles son las cárceles de muerte? De pena de muerte, de ahí te vas a quedar y jamás vas a volver a salir. No. La pena de muerte es improcedente por donde la mires. Y por una razón muy simple, no filosóficamente, no religiosa ni éticamente. Yo no tengo ningún problema religioso ni ético con la pena de muerte. El problema es que es una pena de carácter irreversible. Si te equivocas y si matas a la persona y luego no era, que pasa muy a menudo el error judicial, ocurre todos los días. No, la pena de muerte imposible. Pero prisiones largas en la cárcel, yo creo que funcionan para ciertos delitos, pero para muy pocos. O sea, yo no descarto esa medida, pero hay que decir cuáles sí y cuáles no. No puedes meter a la cárcel por cualquier cosa, repito, por dar una nalgada en el metro, tiene que ser sancionado eso, naturalmente, pero no con 7 años de cárcel. Pero ahorita las cárceles están sobresaturadas. Sin duda. Y se construyen todavía muchos más. Y algo de eso cuento en mi novela. Y tampoco sirve. Yo pienso que no. En el tema personal, decías que el derecho romano no te había funcionado. ¿Qué otras cosas no te funcionaron en la carrera? No, bueno, el enfoque absolutamente, entender que el derecho solamente es un conjunto de normas y estar buscando la parte procedimental, a mí me asfixia. Y muchos abogados dicen, a mí no me importa que mi cliente sea culpable. El MP lo retuvo 2 minutos más. Y como lo retuvo 2 minutos más de las 48 horas que tiene autorizada, tiene que salir. Sí, mi cliente secuestró, violó, mató, pero ¿qué cree? Se le detuvo fuera del periodo o no se cumplieron ciertos requisitos, debe quedar fuera. Esa visión procedimental creo que daña mucho. Sí es cierto que hay grandes asuntos que no pueden desatenderse. Cuando falta un requisito fundamental, una defensa, por ejemplo, evidentemente no se puede condenar a una persona por más pilla que sea, tiene derecho a una defensa. Pero cuando faltan pequeños requisitos, y ahí lo dice el procurador, y eso le preocupa a Emilia, por un pequeño detalle, el punto no es si eres culpable o inocente. El punto es que la autoridad no metió la hoja amarilla y no puso bien el sello. Quedas libre. Eso me parecía y me sigue pareciendo repulsivo. ¿Cómo fue que llegaste a la Escuela Libre de Derecho? ¿Qué te nació primero? ¿El amor por la literatura, la escritura o por las leyes? Sin duda, por la literatura. O sea, absolutamente, de eso no tengo ninguna duda. Y bueno, fui a la Escuela de Derecho por inercia familiar, pero siempre supe que iba a ser abogado. ¿Tus autores más recurridos? Mira, me gusta mucho Hemingway, me gusta mucho Ibsen. Ibsen es dramaturgo, es muy provocativo, es muy crítico. Me gusta mucho como biógrafo Stefan Zweig. Me encanta Stefan Zweig, el biógrafo austriaco. Tú también has sido biógrafo, ¿no? Escribí un librito, una colección de retratos que se llama Hombres de Gobierno, donde retrato a los 48 personajes que más me seducen de la historia en el ámbito político. Y ahí está Metternich, ahí está Richelieu, ahí está Roosevelt, el Papa Inocencio III, sobre quien también escribí una novela, se llama El sueño de Inocencio. Y bueno, esos autores me gustan mucho. Mexicano me gusta muchísimo, enormemente, y me seduce Octavio Paz. Me parece que no hay más grande poeta en México, ninguno más grande que Octavio Paz. Me parece el gran poeta mexicano y el gran poeta en español. Ya que eres biógrafo, te gusta la literatura y estudiaste con el presidente Felipe Calderón en la Escuela Libre de Derecho. Fuimos compañeros, tengo un enorme respeto por el presidente Felipe Calderón. ¿Te aventarías una biografía? ¿Del presidente Calderón? Tendría que pensar, tendría que ver en qué circunstancias. Pero bueno, desde luego, el desafío de hacer una biografía implica recrear un poco al personaje. ¿Cuál es la figura de algún político mexicano, no necesariamente presidente, o sea, algún constitucionalista, etcétera, que realmente te llame la atención, te atrape por lo que ha hecho? Hay 2 grandes personajes de la historia de México que me seducen mucho. Valentín Gómez Farías y Lucas Alamán. Uno liberal y uno conservador. Pero los dos tienen un montón de aristas, y un montón de claros oscuros, como tú hace un rato lo mencionabas. Todos los hombres. Y yo supongo que pronto escribiré alguna novela sobre ellos dos. ¿Alguno que haya pasado a la historia como el malo
incluso el Chapo, no sé, algún personaje de estos que siempre desata debate, que van contra la ley, que tú hayas encontrado justamente esta doble cara del personaje que te gustaría retratar? Bueno, es que todos son así. Lucas Alamán es un villano terrible para los liberales. Lucas Alamán era un hombre que quería preservar los privilegios del ejército, los privilegios de los sacerdotes, y bueno, para ellos, para los liberales, un malo. Juárez, que era un hombre que quería liberar los bienes de la iglesia, es un malo para las iglesias. La iglesia lo ve como un villano infame. Pero bueno, todos tienen claroscuros. Tú no puedes ser un político sin claros oscuros. Todos los políticos afectan intereses, todos. Y todos los políticos hacen que algunas personas satisfagan sus intereses de mejor manera. Piensen, cualquier político de la historia, en el más limpio, en el más pulcro, que te guste más, es un hombre que es odiado por un montón de gente. Y en tu caso, ¿cuáles son los claroscuros que te has sorprendido? Así sea, robarle la novia al mejor amigo, alguna falta. ¿Pero a qué te refieres? Como hombre, ¿cuál es la parte mi principal defecto? Que soy un hombre muy disperso. Eso me angustia, me quita el sueño. Y yo me doy cuenta que el éxito generalmente implica en dedicarte solo y únicamente a una sola cosa. Hay gente, hace rato hablaba de Paz. Paz despertaba pensando en poesía, comía pensando en poesía, se dormía pensando en poesía, escribía poesía. O sea, todo estaba dedicado a eso. Hay políticos que todos se dedican a la política. Y yo tengo un montón de intereses, y si yo tuviera que definir mi peor defecto, sería sin duda la dispersión. ¿También te gusta la música clásica? Me encanta. Particularmente. ¿Cuáles? Me gusta mucho Sibelius, me gusta mucho Shostakovich, me gusta mucho Beethoven. Yo creo que esos son los tres favoritos. Fíjate que aprecio mucho la técnica de Bach, la técnica de Mozart, me deslumbra. Pero los que realmente me conmueven son estos que te dije. Incluso Sibelius, que aparece en la novela, porque es uno de los personajes. Hay algunos viejecitos que tocan el cello. Cuando fueron jóvenes, viajaron a Finlandia, a Järvenpää, a visitar a Jan Sibelius. Sibelius me genera algo que no me genera ningún otro, que es la sinestesia. Yo a Sibelius no solamente lo capto con el oído. Sibelius me genera frío, Sibelius me genera calor, Sibelius me genera hambre, me genera sed. Es una sinestesia. Y eso no me lo genera ningún otro, ni Mozart en sus mejores pirotecnias, ni Bach en sus mejores fugas. Me gustan mucho ellos, pero Sibelius y yo tenemos una relación extraña. Eres escritor, abogado, columnista, tienes algunos cargos en el oficio público. ¿Cuál es la virtud que te ha llevado a alcanzar estos logros? Yo creo que son varias, ¿no? Yo creo que son varias. O sea, el anhelo de contribuir a mejorar a mi país es algo que ha estado permanentemente presente en mi labor como escritor, como abogado, como servidor público. Vamos a la sección de los 7 pecados. Te voy diciendo cada uno. Avaricia. Monopolios, que es uno de los grandes problemas de México. Envidia. Democracia. Mucha gente piensa que cuando la gente dice ¿por qué tú sí y yo no?, surge la democracia. Ira. Uno de los problemas que más tengo que controlar es mi propio hijo. ¿Hijo? Hijo. Gula. Diabetes, que son los grandes problemas del país. Lujuria. La primera imagen que me generó la imagen lujuriosa fue Apolo y Dafne de Bernini, que está en la Galería Borghese en Roma. Recuerdo cuando yo veía esa estatua, fue la primera vez en mi adolescencia que sentí que la sangre fluía. Pereza. Algo que vinculo con la dispersión, porque a veces por concentrarte en una cosa dejas muchas cosas postergadas. Soberbia. También tiene que ver con algún defecto personal, sí. ¿Cuál es el reto más importante respecto a la transparencia en nuestro país ahora como comisionada en el IFAI? La cultura de la transparencia. Hay una gran cantidad de cosas que por tradición no se revelan. Y cuando la gente dice, a ver, autoridad, revela, pero ¿por qué la voy a revelar? Pues porque la gente tiene derecho a saber. No, imposible, es que nunca se ha revelado esto. Bueno, pues ya cambiaron los tiempos. Y yo creo que el principal desafío de la transparencia, más que la mala voluntad, que hay mucha, o más que que aquí estamos haciendo cosas, negocios turbios, que hay mucho de eso también, y horror, es que la gente de pronto dice, pero ¿por qué tengo que informar eso? ¿A la gente qué le importa? Alguien me decía, ¿por qué tengo que informarle yo? ¿Qué comí? ¿Cuánto gasté? ¿Y qué me tomé? Decía un servidor público. Bueno, si es con su dinero, no tiene usted por qué informarlo, usted puede hacer lo que le dé la gana, pero si es con dinero público, usted tiene que informar eso naturalmente. Aunque sea
contra la seguridad nacional. No, pero si es con dinero público, perdón, pero yo tengo que informar que no hay casos de excepción. Y qué está en comidas. No se me ocurre que lo que me haya comido vaya contra la seguridad nacional. Muchas gracias. Gerardo Ladeaga nos presenta Justicia. Léanlo, por favor. Un placer estar aquí contigo. Nos vemos la próxima. Buenas noches.